Bienvenidos sean todos ustedes a este café filosófico, donde hoy trataremos un tema pues, bastante importante que tiene que ver con el ser humano y con sus posibilidades, con su conciencia. Se llama la expansión de la conciencia. Bienvenidos sean y reiniciamos nuestro seminario que había quedado a principios de diciembre del año pasado. Y hoy lo reiniciamos. Estaremos aproximadamente cada 15 días en este café filosófico para pues, tratar diversos temas acerca del hombre, sus posibilidades. Pues bienvenidos y estamos este domingo. La rúbrica de nuestro canal Emeddat es, pues, como decía, retomamos el dicho de aquel viejo filósofo Epicteto que decía: bienvenidos a la clase del filósofo. El que viene a la clase del filósofo pues saldrá curado, o por lo menos en vías de curación, ¿sí? Porque ir a la clase del filósofo es como ir a un dispensario médico, ¿verdad? Que uno va para curarse ahí. Y aún decía, aquellos que vengan únicamente, pues, como de bulto, no importa, porque ir a la clase del filósofo es como ir a una perfumería, que aunque uno no compre nada, pues saldrá con un grato aroma de algún perfume, y en este caso, pues, del perfume del pensamiento. ¿Sí? El objetivo de nuestro canal y de todo este café filosófico es, sobre todo, pues, ampliar los horizontes de significado de la realidad. ¿Sí? Abrir esos horizontes hermenéuticos que nos permitan comprender y comprendernos más. ¿Sí? Para eso, pues, iniciamos este café filosófico. ¿Por qué? Porque a veces nos atormenta la realidad, no sabemos qué es lo que es y qué es lo que no es, y nos confundimos. Bien, pues entonces para el día de hoy trataremos este tema, expansión de la conciencia, que francamente pues el tema ha estado en muchas expresiones, que pues la preocupación fundamental de este canal y de esta serie de cafés filosóficos pues es ampliar los horizontes de sentido de la realidad, ampliar, comprender más lo que nos rodea y comprendernos más a nosotros mismos. Así que pues, la conciencia es un tema crucial, es un tema de los más importantes, porque es todo aquello pues, de los cuales nos damos cuenta y con el cual interactuamos con una realidad, con el mundo exterior. ¿Sí? Algo difícil de definir la conciencia. Bueno, pues diremos en primer lugar la raíz etimológica griega de la palabra conciencia es suneidos. Suneidos, que la proposición sun o sin también, pues significa estar junto, junto a o conjunto, ¿sí? Y eidos se traduce también como imagen mental, ¿sí? Como no imagen icónica, que es la imagen quizás de alguna fotografía o de algo, no. Es una imagen mental y por lo tanto también es un significado. Entonces, así la conciencia, la palabra conciencia de tipo griega, pues es un conjunto de imágenes. Pero esto pues todavía no nos satisface ni nos deja con una visión completa de qué entendemos por conciencia. En nuestra invitación aparece, que luego la veremos, ¿sí? Conciencia y conciencia. O sea, la primera va con una S, con, C-O-N-S, conciencia. Y la otra conciencia. Bueno, esto quiere decir también de que hay algo especial en cada una de estas expresiones.
En primer lugar, la conciencia, tenemos un primer nivel de conciencia, que es el recibir, ¿sí?, los distintos estímulos de un medio exterior. Todo aquello que está a nuestro alrededor, pues son estímulos de diversos tipos. Cantidades de bits de información llamados estímulos que ingresan, hay un ingreso sensorial, los cuales en algunos los procesamos, los cuales los percibimos, y otros no los percibimos. O sea que pasan por debajo de un umbral perceptivo y se le llamaría subcepción. Y percepción, pues darnos, procesar una información, un estímulo. Pero eso es lo que ingresa únicamente. Entonces la conciencia en un primer nivel pues tendrá que ver con una forma de ver. Nosotros vemos, los animales ven, ¿sí? Pero ese es un primer nivel de conciencia. El segundo nivel es el conciencia con ese, que diremos es ya conciencia, quiere decir darse cuenta. Entonces, pueda que, pues vimos la puerta que está a la entrada y estaba semiabierta, pues la empujamos, entramos y se acabó, ¿verdad? Un animalito puede hacer lo mismo, un perrito que busca comida, pues empuja la puerta y se mete. Pero la segunda conciencia, que quiere decir darse cuenta, es entonces el decir, me estoy dando cuenta de que estoy mirando esa puerta. Y entre las notas de esa puerta, pues tiene, pues que será un rayón, un número, alguna figurita, no sé, ¿verdad? Cualquier otra cosa. ¿Y qué? ¿No te habías dado cuenta? No, en el principio solo lo había visto. Ahora me doy cuenta de que la estoy mirando. Entonces, el segundo nivel refiere al mirar. Y recordemos que el ser humano, con la palabra antropos griega, pues significa el que mira lo que una vez vio, ¿sí? El contemplador. Y esto constituye al ser humano un ser eminentemente estético, porque está la percepción, el mirar. Si un animalito pudiera mirar, pues pudiera mirar también. Y si pudiera mirar, pudiera contemplar lo bello. Y si pudiera contemplar lo bello, pues pudiera, eh, más bien, no sería un animalito, sería un ser humano. ¿Eh? Podría, podría contemplar aquello que no vemos, pero que es. Entonces, pues estamos en eso, esa es la conciencia. Entonces, para esto de la conciencia, pues tenemos que distinguir ahora que estamos rodeados de fenómenos físicos. Por ejemplo, aquí tenemos, pues, ¿qué será esta taza de café? ¿Verdad? Un objeto físico que simplemente está, esta mesa, esta silla, donde simplemente están. No es que tengan presencia, están, ¿sí? Y es de carácter inmóvil. Entonces, estos tipos de fenómenos psíquicos los podemos explicar y son autoevidentes, están en sí. Pero el ser humano no solamente es un objeto físico, ni siquiera es un objeto, aunque tengamos un cuerpo que es físico, ¿verdad? Pero también tenemos otra parte que ya no es física y que es el alma, que es la mente, que es la conciencia, y ahí, por ahí están los fenómenos del tipo psíquico. Entonces, fenómenos de tipo psíquico son intencionales. Todos nosotros, pues, pensamos, recordamos, amamos, odiamos, etcétera, percibimos, y cuando decimos que percibimos, pues yo estoy percibiendo aquí la pantalla de esta computadora y pues es algo, ¿verdad? Cuando percibo, percibes algo, y cuando recuerdas, recuerdas algo, y cuando piensas, pues pensarás en algo, y cuando amas, pues amarás a algo.
Y cuando odias, odiarás a alguien. Siempre habrá entonces en el fenómeno psíquico constitutivo de la conciencia un objeto hacia donde se dirige. Cuando pienso, pienso en algo, ¿verdad? Ahí se dirige hacia un objeto, ese algo. Al dirigirse el fenómeno, pues entonces lleva un sentido. Y si lleva un sentido, también lleva un significado. Y si lleva un sentido, un significado, una dirección, entonces se puede interpretar por ser significativo, ¿verdad? Y si se puede interpretar, se puede comprender. Entonces, esa es la característica de los fenómenos psíquicos constitutivos meramente de toda la estructura de la conciencia. Entonces, así podremos enunciar ya que la vida, nuestra vida, tiene sentido y tiene significado cuando cada uno de nosotros, cuando cada individuo elige darle ese sentido, ¿sí? Por eso es que los fenómenos psíquicos, al dirigirse hacia un objeto, pues llevan ese sentido, ese significado, pero pues cada quien le da un significado a ese objeto al que se dirige. Entonces, por eso, pues nuestra vida es eminentemente una vida donde elegimos y estamos constantemente eligiendo algo, ¿sí? No siempre elegimos, por supuesto, con plena conciencia, ¿verdad? Al darnos cuenta. La mayoría de las veces elegimos sin darnos cuenta. Y pues eso quiere decir que todavía hay niveles más allá de la conciencia. Por ejemplo, un tercer nivel de conciencia. ¿Qué sería ahora este tercero? El primero, decíamos, consiste en un ver. El segundo, el darse cuenta en un mirar. Y el tercero sería la intuición, ¿sí? Esta es esa conciencia en la cual, pues, reconocemos alguna verdad o algún objeto sin uso de la razón. Prescindiendo de la razón, captamos una verdad por pura intuición, que también es muy importante la parte de la intuición. Por eso es que nuestra vida pues tendrá sentido y significado cuando pues la elegimos, ¿verdad? Entonces así podemos tratar de que haya una vida auténtica, una existencia auténtica y también una inauténtica. Decía el filósofo francés Jean-Paul Sartre, ¿sí?, en su libro sobre todo El ser y la nada, que la conciencia es un ser sumamente raro, que para ser lo que es necesita ser otra cosa, ¿sí?, porque no es en sí mismo. Y esto pues parece algo medio confuso, pero vamos a tratar de aclararlo un poco, ¿verdad? La conciencia entonces se constituye como una nada, es una nada, porque la conciencia para ser lo que no es, necesita ser otra cosa, ¿verdad? Y entonces, dirá el mismo Sartre de ese libro Ser y la nada, pues la conciencia es una nada. No quiere decir que sea la ausencia de todo, ¿verdad?, sino nada y ser. Hay algo muy importante que después le pedimos a Gaby que nos comente sobre la nada en el hebreo, ¿sí?, y la palabra ani, en hebreo, que es yo, que las dos pues, o que tienen que ver con nada. Y aquí está lo interesante de la clase, ¿no? Pues bien, entonces si la conciencia es una nada, quiere decir, la expresión más clara de Sartre, y más confusa también, no es la conciencia, no es lo que es. Y
sí es lo que no es. Parece trabalenguas. ¿Sí? La conciencia de la mente, entonces, es la nada. Es algo así como, no es tampoco, digamos mejor, una cosa en sí, ¿sí? Como esta mesa, como esta silla, como esa taza de café, pues no es una cosa en sí que esté fija, intrascendente, no. Entonces, la conciencia de la mente es la nada y no es una cosa en sí, sino que es una relación, ¿sí? Es como un reflejo en el espejo. Algo así como que vemos la luna que está muy brillante, como por ejemplo estos días aparece luna llena, muy brillante, pero la luna no tiene luz propia, es el reflejo precisamente del sol. Entonces decir la conciencia, una nada que es solo el reflejo de el en sí que sería el sol. ¿Sí? Y así tenemos nuestra conciencia, que es un reflejo de las cosas que vemos, de las cosas en las cuales estamos en medio de ellas. Entonces, es una relación. Y aclarando pues esto, la conciencia le llamará Jean-Paul Sartre el ser para sí. Ser para sí, que significaría el no ser. Pero existe, sí, y existe como negación o rechazo del ser en sí, ¿sí? Y el ser en sí, pues está fijo, es inmutable. El ser fijo es lo que es, que también podría decir también son las esencias. El ser es lo que es. Entonces, esta mesa es una mesa. Sí está ubicada según mi conciencia, que es el reflejo, en un tiempo y en un espacio. Lo cual no quiere decir que esté ubicada en un espacio y en un tiempo, sino que la conciencia tiene las intuiciones trascendentales, como es el tiempo y el espacio. Es decir, no experimentamos el espacio y el tiempo, sino es precisamente lo que nos permite, ¿sí?, comprender el espacio y el tiempo. Y de esta manera, entonces, el ser en sí, digamos, esta mesa, las cosas, los entes, pues tendrán una característica eterna, ¿sí? El ser en sí es ser eterno, intemporal, y tampoco tiene posibilidades. Nosotros sí, tenemos posibilidades. Por ejemplo, está la posibilidad quizás de, terminando el seminario, pues de ir a tomar un café con los amigos o salir de viaje, en fin, tenemos tantas y tantas posibilidades, ¿verdad? Claro, diremos que entre todas esas posibilidades está la posibilidad de la muerte también, que es la posibilidad de esas posibilidades. Pero siempre es el mismo. En cambio, la conciencia no. Está en constante cambio, o es el ser para sí. Por eso es la negación del ser en sí. Es la parte contraria. Si quiero decir que el para sí, la conciencia, es la negación, entonces la negatividad y la positividad es el ser en sí. La positividad, estamos envueltos en todo esto, todo aquello que se presenta. Pensemos lo positivo y lo negativo no en términos de moral, ¿verdad?, ni como bueno y malo, sino más bien como positivo reflejado hacia el mundo exterior o expuesto en el mundo exterior, ¿sí? Y negativo como aquello que lo oculta. Por ejemplo, antes tomábamos fotografías con cámaras de aquellas de rollos, ¿verdad? Y cuando se terminaba el rollo, pues íbamos a una agencia de fotos para que nos revelaran el rollo. Entonces la foto a todo color que nos daban es el positivo, mientras que el rollo velado
Negativo. En los negativos. Bueno, pues ahora todos son positivos, ya no hay cámaras de ese tipo y vivimos en un mundo de la positividad, de la facticidad, de los hechos inmediatos, del aquí y ahora, ¿verdad? Pero, ¿qué ha pasado con nuestro ser para sí? ¿Qué ha pasado con nuestra conciencia? ¿De qué nos estamos dando cuenta? Entonces, la conciencia, por eso decíamos, da lugar al tiempo. Y el tiempo aparece en el mundo mediante la negación del ser que constituye la conciencia. ¿Sí? Por esto estamos precisamente en posibilidades, las posibilidades de ser de. Y por ejemplo, dentro de estas dos, la conciencia debe ser para sí auténtica, la negación, aunque muchas veces huye del ser en sí, pero también se acerca al ser en sí, ¿verdad? Esto es la aspiración, como que quisiéramos ser para sí en el ser en sí. Bueno, pues esto, pues solamente podría ocurrir quizás después de la muerte, o bien no tendría solución. Solamente, por ejemplo, podríamos decir, el eterno, Elohim, Dios, será el ser en sí, el ser para sí, el ser en sí. Quiere decir existencia y esencia. ¿Sí? Solamente, pero esa es la aspiración del hombre, decía también Jean-Paul Sartre, esa aspiración es llegar a ser como Dios. Pero, ¿qué pasa con nuestra conciencia? Porque no siempre estamos en todas las posibilidades de elegir bien, ¿sí? Por eso hay uno de los conceptos sartreanos de la mala fe. Y esta de la mala fe quiere decir la conciencia o ser para sí no es en un sentido, no tiene sentido fijo, no es cosa, ¿verdad? Como es el ser en sí. La mala fe es utilizar la libertad que uno tiene, la libertad de elegir, solo que en contra de uno mismo. Esto sería como un engañarse a sí mismo, ¿sí? O peor aún, cosificarse, empezar a ser como cosa. Sí, ya hemos dicho, ¿verdad? El ser humano está condenado a ser libre. Estamos condenados a ser libre. Y en eso debemos elegir. Y estamos eligiendo entre distintas posibilidades. Pero en la mala fe ocurre algo, ¿sí? Que elegimos. Fíjense qué curioso, no elegir. ¿Sí? Justamente a la responsabilidad que nos permite también la libertad. ¿Mm? Y sobre todo, pues culpando a todo mundo, culpando a los demás de nuestra propia forma de ser. ¿Sí? Aún de nuestros fracasos o aún de nuestros éxitos. ¿Sí? Y culpamos a los demás si no se asume una relación. No se asume esta responsabilidad. Entonces, por ejemplo, cuenta Jean-Paul Sartre, de aquella chica que ha recibido una invitación, una cita para salir con con una persona, por supuesto del sexo opuesto, como una primera cita de amor, en la cual pues ella no está interesada más bien en dicha persona que la ha invitado. Y pues todas aquellas palabras, que sería halagadoras para una mujer o algo, pues para ella no le da el sentido o el significado que llevan, sino que trata de cambiarlo o de modificar el sentido. Entonces dirá, y entonces el joven le toma la mano a ella. Ella podría haber decidido, ¿no? En caso que no, ella no estaba interesada en él, ¿sí? Pero no retira la mano, la mantiene, la deja, ¿sí?
Por eso está diciendo que ha elegido, no elegir, ¿sí? Entonces renuncia, hay una renuncia a su responsabilidad y se deja. Ese dejarse precisamente es una forma de cosificación de la persona, que actúa precisamente en la mala fe, ¿sí? Y es también cuando en cada momento, pues, somos víctimas nosotros mismos de un autoengaño. Entonces nos engañamos y le echamos la culpa a los demás. ¿Verdad? Como en alguna ocasión les dije, aquel alumno mío me dijo en cierta ocasión, maestro, el libro que nos ha dejado está muy difícil. Pues a lo cual le digo, amado discípulo, veo con tristeza que te engañas a ti mismo. ¿Verdad? Ya hemos estudiado la relación del conocimiento entre sujeto y objeto. Conocer y relacionarse. Tu sujeto, libro, objeto. Una relación interactuando entre los dos. Y tú solo te has preocupado por ver al objeto llamado libro y decir que está difícil. ¿Por qué no te miras a ti mismo? ¿Sí? Y entonces comprenderás que el libro no es difícil, sino que aún no estás capacitado para entenderlo, o en otras palabras más feas, todavía somos demasiado tontos para entender ese libro, ¿verdad? Entonces estoy mirando y estoy asumiendo una responsabilidad, ¿verdad? Si acepto mi responsabilidad, es un paso gigante que he dado, ¿sí? Para entender precisamente que necesito esforzarme, que necesito dominar más cosas, quizás para entender ese libro que en un principio diría que era difícil. Pero por supuesto que después va a resultar que era muy fácil. Nuestro conocimiento siempre está en perspectiva y es circunstancial. Siempre hablamos de cómo es su versión, cómo le ha ido en la feria, pero la feria es la misma siempre. Es la misma situación. Entonces, ¿desde qué horizonte lo estamos viendo? ¿Desde qué nos estamos dando cuenta? Por esta razón, cuando estudiamos la realidad, debemos entender que la realidad es un todo, ¿sí? Es un todo formado por fenómenos físicos, entidades materiales y espirituales, o formado por fenómenos que en un sentido son solo apariencias, ¿sí? Y esencias puras que son lo que son. La realidad, entonces, como diría Carlos Marx, es la unión y la conjunción de fenómenos y de esencias, o, de manera más clara, un claro oscuro de verdad y de engaño, en el cual estamos interviniendo. Vivimos en un mundo pseudo concreto, pero tenemos que darnos cuenta, ¿verdad? Por eso, el ser humano, en el alemán, y especialmente Martin Heidegger, le llamará el Dasein, de estar ahí, ¿sí? O estar ahí y no estar ahí, ni estar ahí. Entonces, da la facticidad, el hombre, el mundo concreto que nos rodea. Y Sein, que es el tiempo, que es el ser, perdón, que es el ser. Pero a esto precisamente, esta realidad, que es un todo, pues como por ser lo que es, no, o el ser en sí, no puede tematizarse. Es decir, no puedo decir cosas alrededor de él, ¿sí? Porque, por ejemplo, puedo tomar que será un plumón y decir este plumón, si lo voy a tematizar para un niño, le pregunto al niño, puede ser un juguete, para
químico, pues le va a interesar las sustancias que contiene la tinta, los pigmentos y demás. Si se lo preguntamos qué es este plumón para un comerciante, pues nos va a decir que es una mercancía de su tienda de papelería, ¿verdad? Pero si le preguntamos a un filósofo, pues seguramente nos podrá decir, ¿verdad? ¿Qué nos podrá decir acerca de él? Interesante la cuestión. ¿Por qué está esto en vez de nada? Entonces quiere decir, no voy a mirar hacia alrededor, sino sacar de adentro lo esencial. ¿Por qué está esto en vez de nada? ¿Sí? Sacar esa parte de lo esencial. Por esta razón, no permite tematizarse. Porque habían dicho, por ejemplo, ya en los antiguos, para Aristóteles, el zoopoliticón, ¿verdad? O el Homo sapiens, o el Homo faber. Eh, Podríamos poner varios términos para qué es el hombre. ¿Qué es el hombre? Pues el Homo sapiens. ¿Qué es el hombre? El zoopolítico. ¿Qué es el hombre? El hombre o son hermenéuticos y así. No, porque todas se le están tematizando. Entonces, al decir Dasein es la facticidad, pero es el ser. Y entonces, es el da lugar, ser, sein, donde se manifiesta el ser. Entonces, así, una persona es lo que ha decidido ser, pero no puede serlo realmente, porque siempre es posible decidir lo contrario, ¿verdad? Entonces, para terminar, y luego pasar a nuestros comentarios, plática, una persona no puede ser inválida, aunque esté en la silla de ruedas. Una persona no puede ser inválida sin elegirse como inválida, ¿verdad? Por ejemplo, pongamos, hay deportistas de estos silla de ruedas, ¿verdad? Que son excelentes jugadores. Y al parecer muchas veces había visto que en las Olimpiadas de los deportistas en sillas de ruedas sacaban muy buenos premios, ganaban muy buenos lugares, Más, ¿verdad? más que los que no. Están inválidos. Pero, y hay personas físicamente sanas, muy bien, que sin embargo presentan una incapacidad para realizar algún deporte o para realizar alguna actividad, estando sanos. Entonces, por eso estamos constantemente eligiéndonos, decidiendo elegir. ¿Y qué elegimos? Solo cuando decidimos elegir, ¿sí? Elegir, no elegir, elijo que no voy a elegir, me estoy cosificando, me estoy haciendo cosa. Solo cuando estoy en el del Dasein, la facticidad en el lugar, solo interactúo en un mundo en término de cosa. Entonces, hay que reflexionar acerca del ser que nos posibilita la totalidad del ser humano y una vida o una existencia auténtica. Si solo es la existencia inauténtica, pues estamos en la bola con todos, ¿verdad? Y somos extraños y ajenos a nosotros mismos. Esa es la enajenación. Pero si estamos entre todos, pero también nos reconocemos nuestra parte espiritual, nuestra parte del ser, nuestra parte que digamos ontológica, no solo óntica, ontológica, entonces estamos en un equilibrio, ¿verdad? Porque de lo contrario, si solo estamos con nosotros mismos y evadimos todos los demás que están hacia alrededor,
pues estaríamos en calidad de una persona con una grave psicosis en un hospital psiquiátrico, viviendo su propio mundo, pero separado de los demás. Esa es la alienación. En fin, bueno, entonces, pues la invitación es, comentemos sobre este tema de expandir nuestra conciencia y reconocer que debemos enfrentarnos a nuestra propia realidad, a la responsabilidad que implica también libertad. Esto es muy importante. Decía alguien, cuando la delincuencia, el robo ha aumentado, por ejemplo, en algún lado, la gente hace caso omiso como que lo ve como normal. Eso es lo que pasa mucho ahora en México, lamentablemente. ¿Y por qué? Porque la gente huye de sí misma. Es decir, se cosifica. No asume y le echa la culpa a lo que decíamos a los demás, ¿verdad? Culpa a los demás de nuestras carencias, de nuestras fallas, y no nos enfrentamos. Ser auténtico quiere decir enfréntate a ti mismo, conócete a ti mismo, cuídate a ti mismo, que es tema que ya le hemos visto en los seminarios sobre la Epimeleya Cura Azul. Pues muy bien, les dejamos entonces la palabra.